Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Tengo aquí desde el sur de California saludándoles. 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy día es agosto 11 del 2024. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 12. Isaías capítulo 12. Vamos a leer ese capítulo. Es un capítulo corto, pero es una profecía y acción de gracias. Isaías capítulo 12. ¿Me escuchan bien? Buenos días, Alma. Si me escuchan bien, por favor, háganmelo saber porque así sé que me están escuchando. Aunque no tengo problemas con la transmisión. Vamos a leer entonces Isaías capítulo 12. Ok, muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Isaías, en el capítulo 12, vamos a leer. Dice así en esta mañana, aquí desde California, la palabra de Dios dice así. En aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Mire, Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y aquel día dirás, dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Haced conocer entre los pueblos sus obras. Haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, porque grande es en medio de ti. Ahora mira lo que dice el Santo de Israel. Quiero estornudar por eso que como que amanecí un poco resfriado, disculpen hermanos. El cambio de clima es terrible aquí. Mucho calor y... En fin, este es Isaías 12 para los que recién entraron. No es Salmo, es Isaías capítulo 12. Y me gusta por muchas razones. Antes de orar, hoy día se clausura estos juegos en Francia que ha traído mucha controversia. Eso es por un lado. Por otro lado, Inglaterra sigue con una guerra civil. África, todas las naciones de África no tienen gobierno. Literalmente está a cargo de terroristas con armas matando a la gente. O sea, no hay autoridad. Aquí en Latinoamérica, el dictador. En Venezuela, la gente sufriendo. No hay comida. Viven en un constante temor. Qué terrible es eso. El nombre de Dios es blasfemado. Escucha bien. Mire cómo este profeta dice, 2 segundos, y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor. O sea, ¿cuál día? El día de la redención.
en aquel día. La pregunta es, ¿cuál día? Día de la redención. Todos vamos a decir, gracias Señor. Ahí lo dice, acción de gracias. Y dice, porque aunque estaba airado conmigo, Dios, la ira de Dios, dice, se ha apartado de tu vida. O sea, Dios es un Dios de gracia y de misericordia. La ira de Dios es real, pero también llena de misericordia. Mira lo que dice ahí. A pesar que estuviste airado, tu ira se apartó y me has consolado. O sea, las naciones. Si bien es cierto, el hombre es rebelde, blasfema el nombre de Dios, las naciones, llega un momento en donde la misericordia de Dios se va a revelar. Y dice ahí, he aquí, Dios es mi Salvador. Esa es una frase pactual. Dios es mi Salvador. ¿Cuántos salvadores tenemos? Uno. Pero Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, hay dos salvadores. No. Es porque nuestra doctrina, de ahí sale la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Pero el Salvador es Dios. Muchos se confunden, ¿no? Los heréticos se confunden. Dicen, no es posible que si hay dos, hay uno. No entienden que Dios no es unipersonal. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso se ve en toda la Escritura. Aquí está el ejemplo. Dios es Salvador, pero Jesús es Salvador. Entonces, alguien va a decir, bueno, ¿quién me va a salvar? ¿Dios o Jesús? Es que no se trata de Dios o Jesús. Dios se va a salvar. Jesús es Salvador. Con la fe en Jesucristo. Para el cristiano trinitario no hay ningún problema. Ese tipo de lenguaje. Y dice, confiaré y no temeré. ¿Se dan cuenta? Confiar es tener fe. Si usted tiene fe, no hay temor. Dice, el amor echa fuera el temor. Pero eso si usted tiene fe, si confiamos, no hay por qué temer. Es como el niño que busca a la mamá. Mira, aquí va a estar tu mamá. No llores porque tu mamá está aquí. ¿Ok? Y comienza a llorar. ¿Pero por qué lloras? Tu mamá está aquí. O sea, se le recuerda porque ahí son los niños. ¿No? ¿Dónde está mi mamá? Bueno, tu mamá está aquí, tranquilo. Ok, se tranquiliza. Bueno, en la fe es igual. Si tenemos fe en Dios, no hay por qué estar como el niño llorando. Es así. Esas son las figuras que la Biblia habla. Dice, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Hoy día el Señor, que nuestra canción sea el Señor. Que nuestra fortaleza, ahí lo dice, sea el Señor. El centro, el objeto de la alabanza a Dios, Él es mismo, no hay nadie más. Por eso que los primeros creyentes no venían equipo de música al frente, no baterías, bueno, no había baterías tampoco, ni guitarra, pero la idea era, no había un grupo que, a ver, Pedro decía, a ver, diáconos vengan, dirijan unos coros, no existía eso. Eso vino después, en el evangelicalismo. ¿Hay necesidad? No. Porque el centro no son los músicos, por muy buenos que sean. El centro es Dios. Y eso se hace en muchas congregaciones hoy en día. Hay bautistas que hacen eso. Aquí la iglesia bautista primitiva no tiene instrumentos. A veces creo que alguien les dirige, pero es uno. Iglesia presbiteriana, lo mismo. La mayoría de las congregaciones evangélicas tienen su batería, guitarra eléctrica, pandereta, director, son como 10 o 5 por ahí. Pero lo que tienen que entender es que en una adoración no necesitamos instrumentos de música, eso es verdad. Usted no necesita guitarra ni piano. Nuestra voz alaba al Señor. Aquí dice, porque mi fortaleza en mi canción es el Señor Dios, nada más. Y dice, Él ha sido mi salvación, con gozo sacarás agua. Agua significa vida. Aquí en California, yo vivo aquí cerca de las montañas, hay casi más de 200 lugares
para ir donde hay cantidad de ríos para llevar a la familia. Es tan hermoso, pero tan hermoso. Uno va a las montañas, ve el río cristalino, el agua, uno entra, claro, el agua helado porque viene de las mismas montañas, heladísimo. Y ya cuando uno va de calor para allá dice, mejor no entro, es helado, porque viene de las montañas mismas. Pero es cristalino el agua, cristalino, usted puede ver al fondo que hay. Agua es vida. Y usted puede ver cómo los ríos fluyen, llevando vida. Cuando dice aquí la Biblia, aquí dice, con gozo sacarás agua, está diciendo, vas a tener aguas de ríos de agua viva fluyendo en tu ser. Jesús dijo eso, ¿no? El que cree en mí, ríos de agua viva llenarán en su ser. Qué lindo. Es hermoso. Si usted va a unas cascadas, al bosque y ve las aguas, qué cantidad, es hermoso. Bueno, eso en el aspecto espiritual es el Espíritu Santo. Ese es en el aspecto espiritual, es el Espíritu Santo. Dice, vamos a sacar agua y de los manantiales de la salvación. Qué lindo. Eso es hermoso. Usted cuando ve cómo caen las aguas de las rocas, el sonido del agua, y todo el río va puro, cristalino, fresco. Eso es el Espíritu Santo. Eso es igual. Dad gracias al Señor. Gracias, Padre. Eso vamos a dar un momento. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus obras. Hacer recordar que su nombre es enaltecido. Lo que hicieron en Francia fueron burlarse del nombre del Señor. Nadie se puede burlar del nombre del Señor. Nadie. Nadie. Su nombre es para ser enaltecido. Pero esta gente se ha mofado, se ha burlado, han cometido blasfemia. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto que blasfemen su nombre? ¿Usted cree que lo que está pasando hoy en Venezuela, Dios lo va a pasar por alto? ¿Vio lo que puse hace unos días? Cambiaron el Padre Nuestro cuando estaba el dictador. Me pusieron Chávez, que estás en los cielos. Eso no es broma. Dios no comparte su gloria con el hombre. Y creo, sin equivocarme, que por eso la maldición de Dios está en Venezuela. Se burlaron de Dios. El nombre de Dios no fue enaltecido. Se mofaron. Le dieron la gloria a un hombre mortal, malo y tirano. Y lamentablemente, como dice la misma Biblia, eso pasa, eso es una maldición, de generación en generación. Es triste, es duro. Muchos me dicen, hermano, pero no es mi culpa. Claro, pero los abuelos blasfemaron el nombre del Señor. Los abuelos blasfemaron el nombre del Señor y eso se ve ahora.
Inglaterra, Irlanda, Escocia, cuna del puritanismo y cuna del presbiterianismo. Han rechazado los pactos y ponen una religión humana sanguinaria como el Islam en reemplazo del cristianismo. ¿Ustedes creen, honestamente, que Dios va a pasar eso para algo? No. Dios no va a pasar por alto eso. Blasfemaron su nombre. Es triste, pero es la verdad. Haced recordar que su nombre es enaltecido. Isaías 12:4. Vamos a orar. Padre, gracias Señor en esta mañana. Gracias. Por todo lo que tú nos has dado. Comida, una casa, el hecho mismo de escuchar tu palabra. Señor, tú has creado el mundo, todo lo que ahí hay. Y tu nombre es enaltecido. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual seremos salvos. Tú has levantado a tu Hijo Jesucristo, lo has exaltado a tu diestra. Y los líderes se burlan. Se mofan. Tu juicio es real. Aquellos que se mofan, arrogantes, soberbios, van a tener un mal fin. Tú dices, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Señor, protege a tu iglesia. Ayúdanos a ser fuertes en el nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver la Biblia en Hechos capítulo 12. Vamos a leer versículos del 20 al 24. Hechos capítulo 12, del 20 al 25. Vamos a meditar en ese texto porque es importante, hermanos, que usted sepa que la fe en Dios se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana. Hechos 12, 20 al 25 dice así la bendita palabra de Dios. Herodes está muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por
el rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, o sea, estaba hablando. La gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Escuche bien. Y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Este texto nos revela muchas cosas, hermanos. Pero número uno, nos dice que Dios no es ajeno a los problemas políticos del país. Escuche bien. O sea, hay muchos que dicen, bueno, religión es religión, política es política. No. No es así. Política es religión, religión es política. Lo que pasa nos afecta. Y lo que hacemos también afecta. Dios no es Dios solamente de los domingos. Dios es todo sobre toda la creación, de la educación, del gobierno, de la religión. Prácticamente toda actividad humana está relacionada al Señor. Él creó todo. Este pasaje nos enseña que cuando un gobernante, cuando un magistrado, saludos a ustedes también, hermanos, a nuestra hermana Priscila y a los demás también. Cuando un gobernante que está en posición de autoridad confunde esa autoridad con la autoridad de Dios, hay problema. Hay gran problema. Maduro, él se cree Dios. Su sucesor, el que estaba antes, o antecesor, Chávez, igual. Blasfemaron el nombre de Dios. Lo sigue haciendo. Todo un pueblo, bajo la voluntad de un hombre caído, rebelde, que se cree Dios, en cualquier momento, Dios va a derramar su ira sobre este personaje. En cualquier momento. Porque, al igual que Herodes, él cree que su voz es de Dios. Mire, Herodes estaba enojado con dos ciudades fenicias, Tiro y Sidón. Había problemas políticos, como hoy en día. Problemas políticos en todas partes. En todas partes. Y pidieron al rey paz, porque el territorio era abastecido por el rey. O sea, había
un interés político, económico. Entonces, no queremos perder esta situación, hay que estar en paz. Lo cual no es malo, hay que estar en paz, ¿no? Estar en paz no es malo. El problema está los intereses que estaban detrás de esa relación política. Países están en paz no porque quieren estar en paz, sino porque, bueno, tú me das y yo te doy. Mientras tú me das y yo te doy, no hay problema. Estamos en paz. Pero si tú comienzas a engañarme en nuestras relaciones como países, hay un problema. Y eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 21 dice, el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, o sea, con sus ropas imperiales, se sentó en la tribuna y desarengaba. Y él estaba con todo su equipo de la realeza. Era impresionante. Claro, no hay fotos, pero era impresionante. Porque ellos se vestían con ropa real. Diademas, diamantes, oro. O sea, el pueblo pobre se quedaba con la boca abierta y decía, ¿cuándo nosotros vamos a vestirnos así? Entonces todo eso daba la impresión de que, bueno, pues este tipo es Dios. Mira cómo se viste, mira cómo camina, mira todo eso. No, este tipo es Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada, porque Él te mata aquí, te mata. A ti que calladito nomás. Hay que escuchar lo que Él dice. Y Él se arengaba. Aquí dice un comentarista que Tiro y Sidón temían de que Herodes podría estar muy enojado con esta actividad de Tiro y Sidón, al punto que él podría dar un mandato de que no se exporte maíz, no se exporte vino, no se exporte aceite de uva, perdón, de aceituna, oliva, ¿no? Lo cual eso ayudaba a la población en su economía. Entonces ellos dependían de eso, ¿ok? O sea, había una relación comercial. Tiro y Sidón eran puertos, y como todo puerto, venían de todas partes del mundo. Así es en todo lugar donde hay un puerto. El puerto es la entrada del comercio. Cuando hay un puerto en su país, vienen barcas de todas partes del mundo. De todas partes del mundo trayendo mucho comercio. Eso genera trabajo y economía. Pero ¿qué si un presidente dice vamos a cerrar todos los puertos? Uno, no es el trabajo. Dos, la gente se va a morir de hambre. ¿Me entiende? Entonces Tiro y Sidón decía, no puede hacer esto. Dice aquí otro comentarista que Herodes estaba totalmente infeliz, estaba enojado con los de Tiro y Sidón, y él estaba pensando en hacer guerra con ellos, o sea, invadirlos, porque estaba enojado y tenía poder. El rey por asuntos políticos comerciales. Entonces lo que sucede es que llegaron a un acuerdo porque no quería que Herodes, por su temor, por su ira, traiga problemas económicos. Entonces dice aquí que el día señalado Herodes se presenta. Parece que había un día en donde Herodes tenía que dirigirse a la nación, así como los presidentes hablan. Bueno, allí estaba ese día. Dice que estuve en el teatro de la ciudad que se llama Cesarea de Filipo, el cual debe haber sido construido por el gran Herodes el Grande. Agripa estuvo celebrando juegos también, igual como hoy día, Juegos Olímpicos en su honor. Ese día había Juegos Olímpicos. Usted sabe que los Juegos Olímpicos de Francia vienen desde tiempos antiguos, desde Grecia. Bueno, Roma invade Grecia
Y como los griegos eran más cultos, educados que los romanos eran brutos, entonces Roma dice, bueno, sigan con sus juegos. Al fin y al cabo a la gente le gusta entretenerse. Y en cierto sentido, tiene razón, de ahí viene la frase, al pueblo pan y circo. De ahí viene eso. ¿Por qué? Porque como había juegos, la gente no se preocupaba de los problemas políticos mientras vean juegos. De esa manera el gobierno podía hacer lo que le daba la gana, porque el pueblo está mirando los juegos. ¿Se da cuenta? Hoy en día, qué casualidad que estos juegos se dan en momentos donde hay problemas en Venezuela. Mire, analice. Problemas en África, problemas en Inglaterra, problemas en Escocia, Irlanda y otros países de Europa. Qué casualidad que justo también están los Juegos Olímpicos. ¿Cómo la ve usted eso? Rusia y Ucrania siguen lo mismo. Irán quiere atacar a Israel. O sea, se da cuenta. Justo en este mes de los Juegos. Viene de aquí. Cuando Herodes habla ese día, había Juegos en Roma. Y los Juegos Olímpicos ahí eran, en cierto sentido, parecido. Era mucho correr. Corrían los atletas y otros juegos más. Increíblemente hasta ahora se conserva eso. Fíjese, lo mismo de ahora. Y dice, esos juegos estaban en honor al emperador Claudio. O sea, cuando habían juegos, los Juegos Olímpicos le ofrecían a sus dioses. Ahora, escuche bien esto. No había ningún Juego Olímpico que no se ofrecía a un dios. Por eso, cuando hicieron la inauguración de Francia, no puede haber otro dios que el dios pagano de ellos. Si los cristianos creen que Jesús es Dios, nos vamos a burlar de lo cual hicieron. Porque nuestro Dios no es cristiano, es pagano. Todo juego olímpico, si no lo sabe, es dedicado a un Dios falso o a Satanás. Esto viene desde aquí. Aquí está. En ese caso le dieron al emperador Claudio. En honor. ¿Me entiende? Entonces él comenzaba a hablar. Todo el mundo callado. Como todo tirano. Y dice, y la gente gritaba, voz de un dios. O sea, la gente ignorante, bruta, de miedo, igual que ahora, no ha cambiado para nada. Uno podría decir, bueno, pues en ese tiempo tenemos computadora, celular, en ese tiempo la tecnología está... No, nada que ver. El hombre sigue igual como lo fue en el tiempo de Herodes. Idólatra, bruto, sigue a los hombres igualito. Dice, voz de Dios, no de hombre. O sea, lo que estaban diciendo es, lo que está hablando Herodes es voz de Dios. Y todo el pueblo, ya sea por miedo o lo que sea, aplaudiéndolo. Dando homenaje a un hombre corrupto, pecador, mortal. Corrupto. Y dice, al instante, versículo 23, un ángel del Señor lo hirió. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuándo va a pasar eso con Maduro o con los demás? La sentencia está ahí. De Dios nadie se burla. ¿Qué hemos leído en Isaías? Dice aquí, haced recordar que su nombre es enaltecido. Hoy día se tiene que enaltecer el nombre de Dios. El paganismo, porque todas las organizaciones de esos Juegos Olímpicos son paganos, transexuales, homosexuales,
odian al cristianismo. Los organizadores, ¿ok? Sí. Ellos no están ahí para adorar a Dios. Adoran a su Dios, pero no al Dios de las Escrituras. Ellos no se han disculpado. Ellos lo hicieron solamente para que, bueno, si quieren, pues no es de corazón, no es arrepentimiento. Y eso es en toda Europa. Han rechazado al Dios que dio origen a Europa, al Dios de las Escrituras, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de donde nacieron todas esas figuras, esos hombres que trajeron el cristianismo a estas partes. Y ya no hay. Bueno, son tan pocos que casi no existen. Voz de Dios, no de hombre, dijeron a Herodes. Dios envía un ángel por no haber dado la gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Y no es Maduro solamente que no da la gloria a Dios, hay más. Los de China. Y uno dice, no, pero pues, ¿cuánto más? Ya Dios castígalos. Sí, sí lo va a hacer. No hay ni siquiera decir, Señor, castígalos porque lo va a hacer. ¿O usted cree que no? ¿O usted cree que Dios, bueno, no me pide, no lo hago? Piensa así. No, Él no piensa así. Su ley dice, no tomarás el nombre de Dios en mano. Un mandato. Ellos lo hicieron. Lo están haciendo hoy. Oiga, qué terrible es eso, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque no solamente es él el que va a sufrir, sino toda la nación. Estamos viendo. 5 millones más de venezolanos van a salir. Van a crear desestabilización a las naciones pobres de Latinoamérica que no tienen tampoco ya infraestructura. África lo mismo. Es un continente bajo maldición. Y cuando digo bajo maldición es porque sus magistrados son súper corruptos. Por ellos viene la maldición. Uno dirá, pero no todos son así. Vuelvo a repetir, por los magistrados malos todos sufren. No importa cuánta economía o política venga, si ellos no reconocen y tiran la corrupción, eso va a seguir por los próximos 500 años. Bueno, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Pero así está la cosa. Dios lo castigó porque no le dio gloria a Dios y murió con nido de gusanos. Dios destruye al mal gobernador, al mal magistrado. Todo gobernador que no le da la gloria a Dios es eliminado. ¿Qué dice Isaías? Tu nombre será enaltecido. Aquí él no dio gloria a Dios. Y dice, y mire el contraste, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, esto es interesante porque hay un paralelo ahí. El mal gobernante y la palabra de Dios. Sí, mal gobernante murió. Pero la palabra de Dios no fue afectada. Crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Porque no depende del hombre. La obra de Dios depende de él mismo. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo está la situación en su país? ¿Cuántos realmente de los disque cristianos toman en serio su fe? Alguien puso ahí, prediquen el evangelio. Bueno, ¿cuál evangelio? De las sectas. ¿De cuál secta? ¿De cuál iglesia? Si Dios permite que su palabra crezca, no es por las sectas ni denominaciones, es por Él. Eso hay que tener en cuenta. Inglaterra
puede ya estar bajo el dominio del mal, pero la palabra de Dios, por Dios mismo, no por la gente, se va a ir multiplicando. Porque aquellos que dicen creer en Él son inútiles. Tienen miedo, no hacen nada. Predican un falso evangelio. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Esto es serio. Porque eso no va a terminar aquí. Esta gente mala no duerme. ¿Sabía usted eso? Ellos no duermen. Ellos están maquinando el mal. 24 horas al día. ¿Cómo destruir las naciones? Sí, mientras usted duerme, cuando yo duermo, ellos están maquinando el mal. El mal. El mal. La Biblia dice eso. Dios odia al que maquina el mal. Ahí, en su cama, están pensando que pueden destruir mañana. Interesante, ¿eh? Pero así es. A ellos no les importa si usted tiene para comer o no. A ellos lo que les importa es poder, dinero. Y si es posible matar, Venezuela, Cuba, lo tienen que hacer. Porque somos solamente un estorbo para ellos. Fíjese, somos un estorbo. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que de Dios nadie se burla. El Señor dice, mía es la venganza, no de ustedes. Yo daré el pago, dice el Señor. Y cuando Dios da el pago, mira el caso de Dolores. Es algo que estamos viviendo en tiempos en donde, bueno, siempre hubo todo esto de guerras, violencia, pero hoy como que está sincronizado todo. Al mismo tiempo y con un propósito. No existe nada por casualidad. No existe nada. Quiero terminar con esto. Quiero, hermanos, exhortarles a que llegamos al momento en donde es usted y su fe. Porque si usted no está fuerte espiritualmente, usted se va a dejar llevar por lo que está pasando. Mira lo que dice aquí Pablo, capítulo 3, Gálatas 3, 9. Los que son de fe son bendecidos. Mire, usted es de fe, yo también. Somos bendecidos con Abraham el creyente. Bueno, Abraham ya murió. Sí, obviamente que ya murió. Pero Pablo está hablando de la bendición que Dios dio a Abraham. Esa bendición es para nosotros. ¿Qué le parece? Esa bendición pactual, Génesis 17, 15, 12, 13, es para nosotros. ¿Usted cree eso? No tenemos más armas, como dice Pablo. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. No podemos hacer un ejército y salir a pelear, es imposible. Pero sí podemos orar. Oremos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, y que tu palabra, Señor, haya quedado en nuestra mente y corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a cada momento a poder nosotros ser fieles a ti y ser fuertes, porque los días son malos. Que tu gracia y tu amor hoy día estén en la mente y el corazón de los hermanos. Así, Señor, es mi oración en el bendito, enaltecido nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Hermanos, que la gracia del Señor, que la gracia del Señor, que la gracia del Señor, otra vez, que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Amén.